al 38. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, amén. Gracias por su reverencia a la palabra. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hablando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Pueden sentarse, hermano, gracias. La fe se ve. Es una pregunta. ¿La fe se ve? ¿Es tangible? ¿Cuándo existe la fe? Muchas de las veces nosotros vamos por la vida sin pensar en cómo algo tan intangible pueda ser tan importante que determine mi eternidad. No hay peor cosa que alguien pierda la fe. Judas es un ejemplo. Me preguntaban hace unos días acerca de qué pasa con los que se suicidan, pastor. ¿Van al cielo o no? Y si yo digo que no, ¿y todo lo que hicieron? ¿Y todas las cosas buenas que hicieron? Inclusive ellos hicieron una profesión de fe y se entregaron al Señor. Muchos pensamos que porque hicimos una oración mágica y automáticamente, no. Esa oración tiene que llevar otros condimentos, unas características especiales. ¿Han visto ustedes los billetes de México? Yo tengo uno aquí ahorita. Estos billetes, no estoy presumiéndoles que traigo 100 pesos. Muy próximamente, algunos billetes de estos ya no van a estar circulando en México. Apenas están saliendo ya en las noticias que si alguno tiene estos billetes, vaya y los cambien porque van a dejar de circular. ¿Pero qué es esto? Esto es un documento monetario.
Esto representa 100 duros, 100 pesos. Tiene ciertas características. ¿No se han fijado cuando le entregan un billete de $100 a alguien y hacen esto? Están buscando, le llaman marca de agua. Están buscando la imagen de no sé quién. Tiene características que van a determinar la veracidad de ese documento monetario. La fe tiene también características que van a determinar si es una fe verdadera o es una fe clonada. ¿Quién podría pensar que Judas no era salvo? Era en él en quien pensaba Jesús cuando dijo: no dijimos en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice: y entonces les declararé, nunca les conocí. La razón de esto, hermanos, es porque la fe tiene marcas de agua, tiene evidencias. La fe existe antes de que alguien diga que cree. Ya los confundí bien. El movimiento carismático tiene una problemática extraordinariamente grande. Se establecen las emociones. En la emoción, no en el raciocinio, no en el conocimiento, en la emoción. Mi madre fue sana 10 años antes de que mamá fuera salva. Iba a la iglesia con fervor y todo, extraordinario fervor. Pero hasta 10 años después, ella creyó en Jesús. Nosotros usamos muchos léxicos para referirnos a la expresión de la fe. Conoce a Cristo. Recibe a Cristo. Acepta a Cristo. Y son terminologías muy cristianas, pero que no nos revelan cuál es la verdadera necesidad. El misionero Harper, que iba en el Titanic, cuando estaba hundiendo, le gritaba a uno y cada vez que se le acercaba decía: ¿ya creíste en Cristo? No. Y se lo aventaba la ola y lo regresaba. Y así hasta que en un momento en que el hombre dijo: sí, ya creía en Cristo, pues estaba muriendo. Y entonces se hundió. De hecho, ayer anoche platicábamos un poco por ahí con unos hermanos que me invitaron a cenar anoche y comentábamos un poco de eso. A veces tenemos como fórmulas mágicas y a veces trabajamos tanto por arrancarle a una persona una conversión que nos olvidamos que es el Espíritu Santo el que hace la tarea. Yo estaba pensando cómo nace Belén. Yo tengo algunas premisas importantes en mi vida. Yo tengo una ética pastoral extraordinariamente fuerte. Y cuando yo veo ahora a Belén y digo: caray, Señor, me trajiste acá, eso es un milagro. Es un milagro que yo esté acá. Es un milagro, Señor, que tú me hayas llamado a una obra. Es un milagro que de cero tú hayas hecho la obra en este lugar, con un alto porcentaje de personas que son convertidas aquí. Es que la fe se manifiesta antes de que sea expresada. Y la única cosa que se ha estado haciendo aquí es predicar la palabra, insistir en la palabra, predicar en la palabra, insistir en la palabra,
hasta que la gente viene al Señor y tiene un cambio. Cuando la gente cree de verdad, su vida empieza a cambiar. Por eso es la fe la herramienta más poderosa que existe. El pasaje que acabamos de leer es el colofón de una serie de eventos que han estado ocurriendo a través de todo el capítulo, desde el capítulo número 8, donde hay una disputa exactamente con el pueblo fariseo, con los judíos, con los sacerdotes, con los eruditos de su tiempo, acerca de la persona de Cristo. Una de las razones por las cuales los judíos mataron a Jesús era porque él decía ser el Hijo de Dios. Esa es la verdadera razón. El argumento fue que él había dicho que iba a destruir el templo de Jerusalén. Él no hablaba del templo de Jerusalén, él hablaba de su propio templo, hablaba de su propio cuerpo. Pero en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, hay una verdad que necesitamos aprender el día de hoy. La fe existe antes de expresarla. La fe existe antes de expresarla. Tiene que haber un motor detrás que nos lleva a tomar las acciones que hacemos. Por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura, ya saben, nos agarró jugando y saben lo que va a pasar. Ustedes saben lo que va a pasar. Hay una expresión clara cuando vienen unos hombres, había un hombre paralítico que es cargado por 4, ¿recuerdan ustedes eso? Había tanta gente que no podían llegar y entonces ellos buscan la manera, se suben al tejado y entonces empiezan a levantar al enfermo y lo arrastran hasta un lugar donde entonces quitan por ahí las tejas y por ahí bajan. Me gusta mucho porque dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos. Recuerden que Jesús aún no muere, Jesús aún no es glorificado, aún no viene el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí es una fe transportada. Es una transfusión de fe. Dice Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete. Vaya usted a la Biblia y estudie ese maravilloso milagro y aprenda lo que dice ahí. La fe se manifiesta antes de que se exprese. Ahora, vamos a ver un poquito. Versículo número 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Así termina la sección en el versículo 34. Así termina, dice, y lo expulsaron. Hermanos, expulsar, yo le puedo asegurar que este es uno de los problemas que tenemos con la disciplina en las iglesias. Una de las cosas que nos cuesta mucho a los pastores poder establecer un nivel de disciplina adecuada es porque hay tanta demanda, es que hay tanta oferta en las cosas espirituales en nuestro tiempo. Hace algunos años pusimos bajo disciplina a una hermana y la razón que no está con nosotros, pero pusimos bajo disciplina y al siguiente día que le habíamos puesto bajo disciplina me habló el pastor, otro pastor, y me dijo, ¿usted por qué es tan así, tan autoritario para poner bajo disciplina? Le digo, no, es que yo no soy autoritario. La Biblia dice que debo hacerlo y lo hice. Digo, pues ya le recibimos acá. Le digo, bueno, pues gloria a Dios, disfrútelo, ¿no? 6 meses después me estaba hablando, oiga, porque yo le dije que lo disfrutara, ahora aguante. Ya no está bajo mi responsabilidad, ahora es usted su pastor, no yo. Pero usted haga lo mismo que hice yo. Y otro pastor le va a hablar a usted. Y ahí se va a ir la pelotita. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Antiguamente expulsar, cuando los judíos expulsaban a alguien, era la hecatombe. Nadie lo aceptaba. Cuando los fariseos decían, este hombre es expulsado de la sinagoga, a veces ni en la tienda le querían vender.
No podía llegar al tabernáculo, no podía hacer nada. Estaba expulsado. Socialmente estaba liquidado. La gente lo miraba mal. Hoy son héroes. Dice, y lo expulsaron. Por eso los papás decían, nosotros no nos queremos meter en broncas. Cuando vienen le preguntan a los papás, oye, ¿este es tu hijo? Sí. ¿Cómo es que fue sano? ¿Cómo es que fue sano? I don't know, dijo el gringo. Pero él tiene edad. Pregúntenle a él. Y luego dice, porque tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. ¿Pero por qué expulsaron al ciego? Bueno, el ex ciego. ¿Por qué lo expulsaron? Vamos a ver. Lo expulsaron por sus convicciones. Por sus convicciones. Mire, por favor. Vayan al versículo número 25. Vayan al verso 24. Capítulo 9, versículo 24. Juan capítulo 9, verso 24. ¿Lo tiene? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quiénes son ellos? Maestros. ¿Y quién era él? Hasta hace unas horas, un indigente que estaba ahí necesitando del apoyo y de la limosna de la gente. Pero vean lo que les contesta. Ese indigente, indocto, porque inclusive se lo dicen. No solamente eres indocto, naciste en pecado. Mire por favor en el versículo número 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Se estaba enfrentando a la crema innata de su tiempo. Y la crema innata le está diciendo, es un pecador, no procede de Dios. Vean la respuesta, versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A la respuesta de no es pecador, o al argumento de no es pecador, lo va a sustentar por lo menos con 4 argumentos contundentes. Señores, ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo estoy viendo. Ellos quieren ver cómo lo confunden y le preguntan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y este hombre ya estaba harto. Le habían preguntado por lo menos 3, 4 veces exactamente qué es lo que había hecho. Y él había contestado, escupió en la tierra, hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve y lávate. Yo fui y regresé viendo. Esa fue su respuesta. La siguiente respuesta dijo, ahora veo. La tercera es, sigo viendo. O sea, no fue un milagro temporal. Y la cuarta dijo, hasta ahora nadie ha sanado a alguien que nació siendo ciego. Pero ellos decían, es un pecador. Dice, yo no sé, pero me hizo ver. En el versículo 29, los discípulos de Moisés, los discípulos de los fariseos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea.
O sea, dando a entender de dónde procede, cuál es su origen. Vayan al capítulo 8, vayan al capítulo 8 y vean el diálogo que habían tenido con Jesús. Juan capítulo 8. Vayan al versículo número 58. En el versículo 39 ellos habían dicho, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y luego en el versículo 42 dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero la evidencia de que no me amas es que no entiendes mi lenguaje, no escuchas mi palabra. Realmente tú escuchas a quien debes escuchar, que es a tu padre, el diablo. Versículo 44. En el versículo número 46 dice, alguien me redarguye de pecado. Y ahí nadie se atrevió a decirle nada. Es como cuando doy derecho de réplica en la escuela dominical, ¿no? Versículo número 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y en el versículo 58, Jesús había dicho estas palabras. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús había sostenido que él era preexistente a Abraham, que él era mucho antes que Abraham, que él era el origen de todo lo creado. Él fue la palabra que creó el mundo. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, diría el apóstol Pablo a los colosenses. ¿Pero qué decían los judíos? No procede de Dios. Y dice el versículo 30 del capítulo 8, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El pájaro tirándole a las escopetas. Qué maravilla es el poder del Señor. Y déjeme decirle algo. Todavía no era un creyente. Para estar entendiendo el título del mensaje. Luego, el ciego les dice, la evidencia de que no es pecador es que me sanó. Versículo 31, capítulo 8, verso 31. Capítulo 9, perdón, verso 31. ¿Lo tiene? Después de decir, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, a mí me abrió los ojos y sabemos, y ahora sí les va a dar un piquete de ojos, mordida en la oreja y pisotón de callo. Dice, y nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso sigue vigente hoy, ¿eh? Tú camina con Dios, pídele por otro y verás que Dios te escucha. No pidas por ti porque a lo mejor no te va a dar nada. Pero tú oras por otro y Dios te va a escuchar. Solo camina con Dios. Solo anda con Él. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó el miércoles pasado? ¿Con tu papá? ¿Cuál es la angustia de tu corazón? Terminó de orar la iglesia y ¿qué pasó? Pero es que nadie conecta estas cosas. Ay, fue una coincidencia. Nunca falta el escéptico, ¿no? Una coincidencia que acabamos de orar, se acaba de decir y luego te llega el mensaje, porque pudiste haberte dado cuenta al siguiente día. Pero justo llega ese mensaje. Yo me quedé sorprendido de eso.
Es el poder de Dios, nada más. No es la capacidad de nadie. Pero si el Señor dice que cuando tú pides a Él, Dios te va a escuchar. Hay que confiar en eso. No siempre va a ser sí. Estuvimos orando por el papá de Anita y ni viento les llegó, ¿no? Pues tiene misericordia. Iba a pegarnos un huracán, no sé, el pueblo de Dios oró y no llegó. Hubo un milagro, creo que acá por el Pacífico, ¿no? Donde iba a pegar, en México iba a pegar y la iglesia se dedicó a orar y se detuvo en un lugar y se desvió por otra parte. ¡Ay, son coincidencias! Ah, bueno, para usted incrédulo, hijo del diablo, ese es el problema de usted. Yo creo en el poder de Dios. A veces su respuesta es no, y también se lo entiendo. Pero este ciego tenía una evidencia. La evidencia de que no es pecador es que me sanó. Cuarto, la verdad se evidencia en el hecho. Mira el verso 33. Y él dice lo siguiente. Versículo 32 dice, sigue hablando el ciego. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Diría la doctora Polo, caso cerrado. Aquí estoy, nací ciego, no veía, aquí estoy. Vino, hizo lodo, me lo puso en los ojos, me dijo ve y lávate, yo fui y me lavé, así lo he, donde él me dijo me lavé, ya estoy viendo y sigo viendo. Es problema de ustedes. Wow. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Versículo 34, lo expulsaron. Y ahí arranca el tema de esta noche. Dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado. Probablemente él estaba preocupado, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora veo, pero socialmente estoy quebrado. Y hallándole, eso significa que Jesús lo busca. ¿Por qué lo busca Jesús? Pregunto, ¿por qué lo busca Jesús? ¿Sería por eso? ¿Por qué lo busca? Porque él era sano, mas no salvo. Este hombre estaba listo para creer. Vamos a ver ahí algunas características rapiditos. Dice la Biblia que Jesús lo buscó, porque dice hallándolo. No es que circunstancialmente se lo encontró por ahí, estaba buscándolo. El que busca, halla. Segundo, le hace una pregunta crucial, una pregunta que es también crucial hoy en día. A veces le decimos a la gente, oye, ¿ya recibiste a Cristo? Dijo, ¿dónde hay que recibirlo? Oye, ¿ya aceptaste a Jesús? Él necesita que yo lo acepte. La palabra que Jesús utiliza es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tu fe está sustentada en lo que Él dijo y en lo que Él hizo? ¿Tu fe está sustentada en la verdad histórica de que Cristo existió, murió por tus pecados, resucitó para justificarte? ¿Y crees en sus promesas? Que dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El que por mí entrare, yo soy la puerta, el que por mí entrare saldrá y hallará pastos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es creer en Jesús. No es solamente aceptar mentalmente que Él existió en un punto de la historia. Esto es lo que quiere decir Hebreos 11:6. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe va más allá de la simple aceptación mental. Yo vengo y le digo a usted, ¿cree en Jesús? Y usted me dice, sí, yo creo en Jesús. ¿Seguro? Sí. ¿Entonces por qué no le obedece? Ahora, no lo digo yo también, Jesús lo dijo. ¿Por qué me llamáis? ¿Y? Le buscó y le hace la pregunta crucial. ¿Crees en el Hijo de Dios? Pero el corazón del ex ciego ya estaba listo. Mire el versículo número 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? I'm ready. Estoy listo. Tú dime quién es, Señor. Diríamos en México, tú di rana, yo brinco. ¿Recuerda? Tú da la orden, Señor. Esto se recuerda usted al hombre aquel, al hombre noble. Señor, no necesitas venir a mi casa, Señor. Tú nomás da la orden y va a ser sano mi hijo. O mi siervo, era un siervo, ¿no? El hijo también era el siervo. Siervo. Tú nomás da la orden, Señor. No necesitas. Yo no soy digno de que vengas debajo de mi tejado, Señor. Con que tú lo ordenes es suficiente. Eso es la fe. A veces el pueblo más incrédulo, ese es el de los creyentes. Y no crea que solo ustedes, no. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro había sido liberado de la cárcel en uno de los hechos? Y una niña, una muchacha llamada Rode, es la que viene a abrir la puerta porque, ¡hey, abra! Jesús resucitó. ¡Hey! El Señor Jesús no, el Señor nos sacó de la cárcel. Y no podían creer que estuvieran. Estaban orando porque Dios los liberara y no podían creer que ya estaban allí. No se preocupen, no es el único. La incredulidad está arraigada en el corazón del ser humano, tristemente. Pero este hombre dice, ¿quién es, Señor, para creer en él? Él ya estaba listo, verso 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Antes oías, pero ya le has visto. Pero no se acordaba el ciego. ¿Saben ustedes que cuando le preguntaron dónde está, él decía, no sé? Porque cuando él se fue iba ciego, con lodo en sus ojos, pero iba ciego. Llegó al estanque, Siloé, se lavó, y luego, ¡wow! Y cuando regresa hay una rebambaramba ya, porque, ¡hey, el ciego, ve, miren esto! Y van todos ahí a tratar de ver qué pasó. Y vienen los fariseos y dicen, ¿cómo que era ciego? Sí, seguro que era así, es él. Los vecinos, oye, se parece. Pero mira ahora, no era ciego de nacimiento. Y viene el batallón religioso de los fariseos y no, es él. ¿Y cómo fue? Y 4 veces por lo menos lo indagan, lo interrogan y él responde. Él no lo había visto. Pero Jesús le dice, lo has visto. Tú viste antes de que fuera sanado.
Vean. Le dijo Jesús, pues lo has visto y el que habla contigo, Él es. Noten esa frase. Lo has visto. Porque en el versículo 12 del capítulo 9, después de haber sido sanado, todavía no lo había, físicamente no lo había visto. Noten lo que dice el verso 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. A mí me puso lodo, fui, me lavé, regresé y yo ya veía. ¿Quién es? No sé. Es pecador. No me importa, a mí me sanó. No procede de Dios. Digan lo que quieran, a mí me dio vista. Pero miren lo que viene a continuación. Jesús se le revela cuando le dice, yo soy el que habla contigo. Y vea la reacción. Creo, Señor, y le adoro. Aquí hay 3 afirmaciones importantísimas. Creo, Señor, creo en ti. ¿Qué hay que hacer? Señor, creo, Señor. La primera evidencia de alguien que cree es su obediencia a la palabra. No estoy hablando del pastor, no estoy hablando al pastor, no estoy hablando al líder, no estoy hablando, es obedece la palabra. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo se demostró que Abraham creía? Cuando estuvo dispuesto a dar a su hijo, cuando estuvo dispuesto a salir de su tierra, de su parentela, cuando estuvo dispuesto a asumir su posición. La fe es activa. La fe inmediatamente reconoce al Kyrios, es decir, al patrón, al señor, al dueño. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos para alguien? Cuando llegaba el patrón, hombre, andábamos que parecemos la verdadera cosa, ¿no es cierto? Decía un amigo que es soldado, Luis, decía, no hombre, cuando llegaba a revisión, todos andábamos impecables, que no nos vinieran a ver un día, nomás de que a veces nos caían de repente, dice, qué amolada. Pero dice, creo, Señor. ¿Y qué? Y le adoró. Y aquí tenemos una evidencia de lo que es la deidad de Cristo. ¿Sabe qué había pasado allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, el versículo 23? Un hombre llamado Herodes había escuchado las loas de la gente. Voz de Dios y no de hombre. Y aquel, y bolas, un ángel lo hiere y cae muerto, consumido de gusanos. Capítulo 12, verso 23 del libro de los Hechos. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Creo, Señor, y le adoró. Y miren lo que hace Jesús. Utiliza el ejemplo del ciego para obtener 2 objetivos. Número 1, el ciego fue el instrumento para que se manifestara la obra de Dios en él. ¿Dónde lo dice? En el capítulo número 8. Capítulo 9, perdón. En el versículo número 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Número 1, para que las obras de Dios. Pero el segundo objetivo, para establecer las bases de un juicio justo. Vea lo que les dice a los judíos y con eso termino. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Alguien ha dicho por ahí que
explicación manifiesta, ¿cómo dijo? A explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. ¿Han visto al niño que se comió el elote, no? El niño que le dejan un puesto de elotes, o cuídalos, pero no te lo vas a comer. No, no, yo los cuido. Ok. Y se va y regresa. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál elote? Es un principio psicológico. A explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Por eso Jesús les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero si fueran ciegos como este. Mas ahora porque dicen vemos, su pecado se hace manifiesto. ¿Cuál es el aprendizaje para nosotros esta noche? Número uno, que la fe es algo que se puede verificar a través de nuestra vida. Número dos, que cuando la fe nos mueve, nos va a mover hacia la obediencia a su palabra. Voy a ser un respetuoso de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué les he dicho yo más de una vez? Ustedes no creen lo que yo digo. Ustedes vayan cada día a la palabra y examínenlo. Sean como los de Berea. Examínenlo, analícenlo, estudienlo y dejen que Dios les siga enseñando. Porque la fe te mueve a la obediencia a su palabra. Porque la crees, porque para ti es autoridad, porque es Dios hablando. Y finalmente, lo que aprendemos es que muchas de las veces podemos pretender ser hombres de fe, pero nuestro sustento no es más que simplemente una fortaleza humana. Hablaban los varones anoche y me gustó mucho que estuvieran hablando de eso. Cuando un creyente está caminando con el Señor, se siente el más indigno de las personas. Esa es la realidad. El ciego tenía convicciones y al ciego le hablaron 1000 cosas de Jesús. Y él dijo, no es pecador. Ustedes digan lo que quieran, pero no es pecador. Me hizo ver, procede de Dios. La evidencia más grande es que me sanó. Y si no fuera de Dios, no podría hacer eso. ¿Cómo es tu fe, mi hermano? ¿Cuál es el alcance de tu fe? ¿Es tu fe solamente una creencia? ¿O estás sólidamente fundado en su palabra? Y lo que Dios dice, eso es. Si es así, don't worry, be happy. No te preocupes. Si no es así, no vaya a ser que el Señor haga algo en tu vida para que entiendas cómo funciona la fe. La fe existe antes de expresarse. Después solamente se manifiesta. Con toda razón, Santiago decía, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, la fe puede manifestarse. Por eso de pie haremos.
Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, respuestas. Gracias porque en ellas encontramos, Señor, la dirección que necesitamos. Muchas veces no te creemos, aunque decimos que creemos en ti. Ayúdanos esta noche a poder examinarnos y poder ver, como dijera el apóstol Pablo a los Corintios, si estamos en la fe. Ayúdanos a analizarnos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo.